Hemos estado hablando durante ya bastante tiempo acerca de la transición del atrio al lugar santo. Hemos aprendido de que en el atrio aprendemos a obedecer, a escuchar la voz del Señor, y que ahí el Señor va abriendo los accesos para que nosotros podamos ir avanzando, llegando a un lugar más profundo de intimidad con Él, y ese lugar es el lugar santo. Y en ese lugar santo el Señor nos invita al aposento. Él nos lleva a otra dimensión. Él nos llama. No depende de nosotros. Y sí depende de nosotros. Digamos, no depende de nosotros porque Él va a abrir el acceso, pero también en nosotros tiene que haber una búsqueda y un hambre, ¿no? Un querer vivir para Él, un haber obedecido, un escuchar su voz, un anhelar estar en su presencia. Y ya cuando pasamos de esa etapa y Él nos abre ese acceso, es como que la habitación se amplía. Primero estamos en un lugar donde aprendemos a obedecer y a hacer cosas que no nos gustan. Y luego cuando Él nos lleva a la segunda etapa, Él nos abre ese acceso, entonces la habitación crece. Porque nuestra percepción espiritual va aumentando. ¿Y cómo así? En ese lugar, que es el segundo piso, se abre el entendimiento, el Señor lo abre, pero también se presenta un amigo. Bueno, no es amigo, es enemigo. Este puede ser amigo, puede ser enemigo en realidad, porque depende de la posición nuestra. Ese enemigo es la serpiente. La serpiente es la misma figura que se presentó en el Edén y que sedujo a Eva. La misma. Esa serpiente tiene una naturaleza celestial, pero también tiene una forma de reptil, corrupta. Entonces, se puede mover tanto en el atrio como en el lugar santo. Son enemigos que tenemos que enfrentar, porque nosotros podemos ver a la figura de la serpiente solamente como un animal, pero no es solamente un animal. Detrás de eso hay una naturaleza celestial. Por eso es que estando en el huerto, ella escuchó y entendió el mensaje que el Señor les daba a Adán y a Eva. Lo comprendía, entendía de qué se trataba, porque ya dijimos que se mueve en ese ambiente. Y ahí hay cosas feas que tiene esta figura, que se vienen a oponer a que nosotros podamos ir más profundo en el Señor. Lo que compartió el pastor Fernando la semana pasada, hablaba y decía de que hay dos entidades que el Señor las menciona, que es más profundo que decir un nombre, ¿no? Es lo que representan, para que no nos peguemos solamente con un nombre. Y decía que así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así en el último tiempo iban a resistir esa manifestación del inicuo, que se llama inicuo, a todo lo celestial que viene del Señor. Porque cuando estamos en esta etapa de adentrarnos en el Señor, no hay colores medios. Uno no puede ser de un lado y del otro, eso se va a juzgar. Entonces, o de nosotros aflora ese misterio de la piedad, que ya dijimos que el misterio de la piedad no es darle una moneda al que nos pide en la calle. El misterio de la piedad es Cristo vino, habitó entre nosotros, tabernaculizó, murió, resucitó, fue visto de los ángeles, está sentado a la diestra del Padre. Eso es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad no es que usted le da dinero al pobre
Y está la otra manifestación que se llama la manifestación del inicuo, y la manifestación del inicuo está relacionado con eso que es la iniquidad, que no son solamente porque hay un traspaso de una semilla de maldad que atraviesa las generaciones. Ahora, para que podamos avanzar un poquitito más, hablamos de eso y yo les pedí que no nos pegáramos con el nombre, sino que viéramos la entidad. Recordemos un poco por qué el Señor hablaba de esto en Éxodo capítulo 4, pero antes de ir a Éxodo capítulo 4, quiero que recordemos, por favor, juntos un poquito de la historia de Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés, ¿usted se acuerda que su nombre significa salvado de las aguas, verdad? Bueno, él sabe que el Señor lo va a usar para libertar a un pueblo. ¿Se acuerda de eso? Pero él quiere entrar en esa dimensión de manifestación de ese propósito eterno de Dios antes de tiempo. Y cuando él tiene 40 años, ¿qué hace? ¿Se acuerda? ¿Me ayuda usted? ¿Qué pasó cuando tiene 40? Como dice, yo tengo que ir a visitar a mi pueblo, voy a ir allá, y allá él defiende al pueblo. Y ahí lo vimos en el campamento, que probablemente había algo en su inconsciente, que por eso no se equilibró salvando al hebreo, sino que lo mató. Luego él tiene que huir, tiene 40 años. ¿Cuántos de acá tienen 40 años? Benditos son, benditos. Tú no, Ivanecer, tú no. ¿Cuántos tenemos la bendición de 50? Ahí estamos. Oh, ya vemos poco. Todo el resto son más jóvenes. 60. 60 y más. Hoy se ven estupendas. 70. El Omarcito. Lindo el Omar. ¿Sí? 20. El discipulado se fue. Sebastián, 20 y algo. ¿Cierto? Que 20 y siempre. Me fui para otro lado, hermanos queridos. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene 40 años y sale huyendo porque se levantan perseguidores para matarlo. Esa es la primera cosa. ¿Cuándo se va huyendo? Se va a una tierra que se llama Madián. Y la tierra de Madián es la tierra de ¿qué cosa? Del juicio. Se va a juzgar aquellas cosas que no están tan bien. Cuando él está ahí, comienza a apacentar las ovejas de su suegro Jetro. Y Jetro significa rehuel y significa pastoreo. Entonces, esta es la figura. La mejor edad, ojo, son los 80. ¿Quiénes tienen 80 acá? 80 y algo. ¿Por qué? Porque a los 80 el Señor utilizó a Moisés. A los 80 utilizó a Caleb. A los 80 y tantos utilizó a Josué. O sea, tú me dirás, Aarón tenía 83. O sea, en ese tiempo el Señor viene y se le aparece. Mi papá a los 80 años, que lo habían sacado de un lugar, levantó una congregación en su casa. 80 años. Entonces, cuando él tiene 80 años, el Señor se le aparece en una zarza. Gracias, en una zarza. Y eso está en el capítulo 3. Viene el Señor, se le aparece en una zarza, ¿no es cierto? Y él va a ver qué es lo que pasa. El capítulo 3, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Lo leo rápido porque ya lo hemos visto. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Eso se aprende en el atrio. Anita, Anita, aquí estoy. ¿Para qué sirvo? Javiera, Javiera, aquí estoy. Dígame. O como dicen en otro país, mande. Aquí estoy, aquí estoy. Entonces,
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llama, ¿no es cierto? Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tu pie. Esto es muy importante porque cuando el Señor se nos manifiesta y lo vemos en esta dimensión, lo primero que tenemos que entender es que somos apartados para Él. Eso es lo primero. Quita el calzado de tus pies. Tienes una experiencia celestial, quita el calzado de tu pie. Apártate para Él. Ya dejas de ser de un uso común, pasas a ser de servicio exclusivo para Dios. Luego el Señor comienza a contarle toda la historia. Mira, mi pueblo está sufriendo, está pasando esto, yo les escuché el llanto, el clamor, el gemido y he decidido liberarlos a través de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes esa experiencia celestial, algo te va a pasar. Vas a empezar a servir al Señor y ser útil en algo que se va a notar. Y eso es algo tremendo y es algo peligroso. Ven, le dice, estás en tierra santa y le da el trabajo que tiene que hacer. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Cuando ya vamos avanzando en el Señor, de pronto el Señor nos da esto tienes que hacer. ¿Y qué pasa con Moisés? Moisés en este punto ya no está tan seguro de sí como estaba antes, sino que le dice, Señor, capítulo 4, yo encuentro maravilloso todo lo que tú me has dicho y todo lo que tú quieres que yo haga, pero ¿sabes una cosa? Yo conozco al pueblo de Israel en Egipto, si yo estuve con ellos 40 años. También conozco a los egipcios, eso lo estoy poniendo yo. He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Recuerde usted que todo esto que estamos hablando es porque en este tiempo tenemos que recibir esa marca del Tau para pasar este tiempo difícil, esa señal en nosotros. Entonces, en ese lugar, en esa posición, el Señor va y pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Lo que tengo en mi mano, la autoridad que tengo en mi mano es que aprendí a obedecer. Esa es la autoridad que tengo en mi mano, que me sujeto a autoridad. ¿Qué significa esto? Significa que yo me sujeto al que está sobre mí. Pero por ejemplo, un esposo podría decir, pero yo soy la cabeza de la casa y todos se me tienen que sujetar. Entonces todos tienen que rendirle cuentas y él sale y no le dice a nadie qué hace. Ese no se sujeta. Porque en este proceso tenemos que sujetarnos. Un hijo que avisa que va a salir y no pide permiso no se sujeta, no tiene vara. Aun cuando los padres sean de una estructura que a él no le guste y que no le dan permiso, no se sujeta. La esposa que se manda sola y nadie sabe qué hace, el esposo tampoco, ella tampoco se sujeta. No tiene vara. Porque tenemos que sujetarnos los unos a los otros en amor. Y aprender a sujetarse es difícil, ¿o no? ¿O solo me costó a mí? Nos cuesta. Es morir, Estrellita, gracias. Teníamos la reunión. Bueno, ¿dónde está mi Estelita? Ya. La Estelita me dice, Anita, el próximo domingo hay que cambiar el culto porque tenemos las marchas y los hermanos van a demorar cualquier cantidad en llegar. Entonces yo digo, pero ¿por qué tenemos que cambiar el culto? Si el culto el domingo tenemos más tiempo y no importa el día, pero yo no quería. Pasa el otro día, Anita, tenemos que cambiar la reunión, porque sí, tenemos que cambiar la reunión, pero no sé, a uno le gusta hacer lo que uno quiere, ¿o no? Y dice la Marley, dice Fernando, hay que cambiar el día. Ya, manda el correo, avisa solamente, di reunión tal día.
Nos cuesta sujetarnos acá adentro, ¿cierto? Eso es una vara. O todos te dicen que esto es lo que hay que hacer y uno hace lo que uno quiere. Estás escuchando la voz del consejo, pero tú haces lo que tú quieres. No, Moisés ya tenía una vara. Esa era la vara de autoridad. Por lo tanto, aquel que pasa esa etapa del atrio tiene una vara, tiene un área de autoridad. Y esa área de autoridad es que aprendió a obedecer. Pero ese aprender a obedecer no es aprender a obedecer por fuera y por dentro estás pugnando, sino que aprendes a obedecer y sabes que ese es tu lugar seguro. Esa es la vara. Y el Señor le dice: toma esa vara y ponla en tierra. Échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Cuando uno lo ve, dice: ah, Moisés huía de ella. Pero la verdad es que esa palabra huir de ella significa agitarse, hasta, bandera, brillar desde lejos, revolver. Como en Betesda, ¿se acuerda que el ángel agitaba las aguas? Eso significa huyó, o sea que... ¡ah! ¿Y qué pasa en esta etapa? En esta etapa, cuando tienes ese encuentro con el Espíritu de Dios, cuando Él ya te empieza a usar, cuando tienes esa vara de autoridad y la sueltas y Él mira esa vara, cambia de posición espiritual. ¡Pah! Se abre literalmente el mundo espiritual. Se empieza a percibir todo, porque lo que mira, cuando mira a esa entidad, ¡pah!, se despierta. Entonces comienza a percibir todo lo que pasa en el mundo espiritual, bueno o malo. Entra en esa dimensión. Y esto es lo peligroso y lo bueno. ¿Por qué digo peligroso y bueno? Y aquí digo que es mucho más que un nombre, porque no quiero que todos miren a Janes, ¿no es cierto? Porque se llama Janes, pero hay otros tantos que se llaman César, que significa, ¿ve? Digo lo que hay detrás. ¿Qué significa Janes? Janes significa la seducción. ¿Por qué la seducción? Porque cuando a usted tiene que haberle pasado a esto, que cuando usted ya va transicionando en el mundo espiritual y va percibiendo todo, dígame que eso no lo seduce. Eso fue lo que le pasó a Eva. Escuchó la voz de la serpiente y no se sujetó. Ella tendría que haber ido donde Adán y decirle: Adán, la serpiente me está hablando, ¿qué hago? Sujeta. No, porque en esta etapa somos muy susceptibles de ser engañados, porque percibimos de todo lado. Entonces, como el Señor ya nos dio una encomienda, un trabajo para hacer, ya nos está usando, como que nos creemos un poquito. No, si este otro no, en realidad no percibe lo que yo estoy percibiendo, está extraviado en lo que está desarrollando. Yo tengo la razón, porque yo estoy viendo, pero no lo sujetas a nadie. Hay el caso de una persona que recibió algo acerca de su esposa cuando transicionó, tuvo toda esa experiencia del Señor. Y cuando habló con nosotros, nosotros le dijimos: no es así lo que estás percibiendo, no es así, no es así. Pero no sujetó, no entendió y creyó una mentira que no se la contó a alguien. Él lo recibió en una visión y no sujetó la visión y afectó su matrimonio. Porque ya te dije que cuando sueltas la vara, se abre el mundo espiritual. Y eso que se abre
Esa seducción que se abre es engañosa. Y yo te digo una cosa de esas obras engañosas. Como esto es una señal. No es más que una señal. Una señal que hay que usar cuando hay incredulidad. Porque para eso era esa señal. Cuando ellos no me crean, vas a tomar la vara y la vas a soltar. Pero es un poder sobrenatural. ¿Qué significa? Esa vara es poderosa porque con esa vara se realizaron los milagros en Egipto. Se abrió el mar rojo. Las aguas se convirtieron en sangre. No es cualquier cosa. Es algo poderoso y tú comienzas a probarlo y empiezas a decir: en el nombre de Jesús decreto tal cosa, y ocurre. Entonces uno empieza a ser seducido porque uno empieza a creerse que uno es capo, ¿o no? Y hermanos, tenemos que tener tanto cuidado. ¿Por qué? Porque el proceso es que tenemos que ser transformados. Eso es una primera etapa. Y yo te digo, aquí esto va muy de la mano con el orgullo. Por ejemplo, tú vas a ser pastor de multitudes y serás conocido. ¿A quién estoy levantando? Janes. Seducción. Tú vas a ser conocida. No me estoy burlando, estoy hablando de cómo opera. En el infierno te tienen bajo 7 mandatos de búsqueda. Tú vas a tener tanto poder que la gente va a correr a ti del norte, del sur, del este y del oeste, porque al tocarte el suéter se van a sanar. ¿A quién estoy levantando? ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que cuando uno recibe una palabra así, una, no tiene aguante; otra, si no tiene el peso, se pierde, se extravía. Después te frustras porque pasan los años y nunca ocurre nada. Porque la palabra profética al que tiene que exaltar es a Cristo. Ese es uno de los peligros. Yo te pregunto, ¿cuál sería la palabra profética que ayudaría a tu orgullo? ¿Qué palabra te gustaría para tu orgullo? ¿Qué palabra le hace bien a tu orgullo? Gloria a Dios, la humildad te quiebra el orgullo. Qué rico es cuando nadie te conoce y nadie sabe tu nombre. ¿No es cierto? Hermanos queridos, y aquí tenemos que hacer algo que es súper importante. No adulemos a las personas. No seamos, discúlpame la palabra, salameros. Mira a Pablo. Pablo está compartiendo y está esta muchacha con ese espíritu de adivinación. ¡Oh, aquí vienen los siervos del Dios Altísimo! ¡Oh, profeta de Dios! ¡Qué gusto verte! Pablo llega y le dice: sal de ella, déjala. Porque al que tienen que exaltar, Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué yo te digo, nosotros tenemos que tener cuidado con esto? Porque eso es una influencia de la seducción de Janes. Y Moisés tenía que tener esto claro. Por eso es que el proceso no termina ahí. Y yo te digo, ¿cómo? Te vuelvo a decir lo mismo, porque uno se empieza a alumbrar con el brillo, con la luz. Entonces uno empieza a sentir y a creer que tiene más unción que el que tiene al lado, que tiene más poder que el otro. Y perdimos la transición, porque esto es solo una señal. ¿Y cómo termina esta señal? Entonces
dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. ¿Cómo eso, tómala por la cola? Si tú tomas una serpiente por la cola, te va a morder. Tómala por la cola, es sujeta. Sujeta esto, gobierna esto. Somételo al Señor, somételo a una autoridad, sujétate en tu casa. Porque si hay algo que el infierno no puede imitar, es la humillación. No puede hacerlo. Entonces, cuando nosotros vamos transicionando en esto, tenemos que sujetarnos al Señor y no creernos que somos lo mejor que el otro o que los otros. Eso es la seducción de Egipto. Por eso Moisés tenía que tomar la vara, porque si no, cuando llegara a Egipto, él iba a ser vencido. Y yo te digo, luego, aunque lo voy a repasar después, cuando llega a Egipto, Faraón no lo consideró para nada. Y cuando a uno no lo consideran para nada, ¿no es bonito sacar a relucir las perlas que tenemos adentro? Si yo hago esto, yo sé esto, soy esto. Tenemos que tener claro que cuando nos empiezan a levantar a nosotros inmediatamente tenemos que decirle: ¿sabes que eso me hace mal a mí? Me hace mal a mi orgullo. Distinto es que te digan: glorifico al Señor por lo que está haciendo a través de tu vida. Bendito el Señor. Que cuando te conocen quieran conocer al Señor. Que cuando te ven digan: en realidad hay algo diferente. En realidad esto me atrae más al Señor. Eso es una de las partes de la seducción que Moisés tenía que gobernar. Tomar la serpiente por la cola, y extendió su mano, la tomó y se volvió una vara. Y aunque sea repetitiva, toda palabra profética que está centrada en ti es seducción. Ahora, la segunda señal. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno, en tu corazón aquí. Mete tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Primera señal, la señal de la vara. Se transforma en serpiente, se te abre el mundo espiritual, empiezas a tener una manifestación de poder. Ahí hay que sujetarse. Segunda prueba, segunda manifestación, segunda señal: pone la mano en tu pecho, y cuando saca la mano está leprosa. ¿Cuál es la otra dificultad de esta etapa? La otra dificultad de esta etapa es la amargura. Porque la amargura y la rebelión te llevan a murmurar. La lepra aparece en una persona cuando está leprosa porque murmuró, porque habló mal. Y fíjate una cosa: la murmuración siempre es contra la autoridad. Cuando están en la casa, contra la mamá, contra el papá. Cuando están en la congregación, contra el discipulador. Cuando están los discipuladores, contra la pastora chiquisilla. Cuidado, discipuladores. Porque la pastora Marlencita, ¿quién podría murmurar contra esta mujer de Dios? ¿Quién? Uno la ve y la ama a la pastora Marlene. Entonces la chica y flaca tiene la culpa. Me estoy ensanchando, hermano. Mete tu mano acá, sácala, sale leprosa. ¿Y qué es lo que pasa aquí, hermanos queridos? Yo entiendo un poco a Moisés, porque imagínate cómo no iba a tener amargura. Piensa en esto: tuvo que vivir 40 años en el desierto, una persona que estaba acostumbrada a vivir en el palacio, los pies todos partidos por el desierto,
las manos callosas detrás de las ovejas. La ropa de un pastor ya no tenía trajes bonitos, no supo más de su familia. Ya no le preparaban la mejor comida, comía lo que podía y se tenía que cocinar él. Ya no lo llevaban en los carros, tenía que andar a pie. Cuando has tenido auto, qué difícil andar a pata, ¿cierto? ¿O no? No me lo digan a mí, que la semana pasada me fui en una Talagante. Me voy en la Talagante, acá tomo la Talagante en la estación central, me subo, ¿ya? Y cuando vamos pasado el paso nivel, en el camino a Melipilla, se sube un joven. Yo digo, qué raro este joven. Se sube, pasa, se para ahí. Yo estaba sentada atrás al lado de dos jovencitos lindos. Digo, lindos de verdad. Niñitos, yo creo que de liceo, universidad, no sé qué serían, pero amable. De verdad, amable. Yo me siento, uno de los chicos me dice, señora, ¿quiere caluga? No, gracias. Me dice, si yo no soy malo, no hago nada. No, gracias. Se sube una persona y se para ahí un joven alto, flaco, y se pone a quitar los celulares. En un segundo, ¡papa! Y se baja. Eso lo sabemos los que hemos andado en la locomoción. Hermano, yo con mi cartera abrazada así, debo haber tenido una cara, no sé qué cara, que el joven de al lado me dice, tranquila señora, si ya con esto no se vuelven a subir más. No pasa nada más. Dios, gracias. Pero dime que no te duele. Imagínate eso por 40 años. Claro que al meter su mano tiene que haber tenido amargura. Y te digo una cosa, nosotros vemos a María leprosa. ¿María leprosa de qué? De ver de que Moisés tomó una mujer cusita, una mujer que no era hebrea. Pero dime tú, hay personas que cuando tienen el don profético creen que tienen el derecho de juzgar a la autoridad. No, eso es asunto de Dios. No es tuyo. Tienes que saber cómo conducirte, porque muy hermana de Aarón puede haber sido, pero él era el llamado de Dios. Y ahí se pierde la hermandad. El Señor ni siquiera se complicó de la Séfora, ¿o sí? No se complicó, es más, él mismo se la sacó, pum, la Séfora con su padre. Pero María va ahí. Y el problema es que entran en esa vibración de la amargura, en esa vibración de la rebelión, de por qué le habla a él y no me habla a mí, si me habla a mí más que a él somos iguales. No, no son iguales. Y ahí está nuevamente, volvemos al principio del año, tenemos que aprender a hablar bien. Porque ¿qué pasa? Esas situaciones amargas dentro nos hacen reaccionar de una manera complicada. Y claro, tú estás viendo, ¿no te ha pasado que de repente tú escuchas palabras proféticas que tú no entiendes para dónde van? Pastora, yo la vi volando, te estoy hablando en serio, la vi volando de arriba, usted volaba arriba en el techo así como colgá, como que la cabeza estaba media sacada, pastora, no entiendo, pero colgá. ¿Qué me está diciendo? No, el hermano está enfermo, te digo al tiro, ese hermano está enfermo porque tiene, en la generación 124.000 mataban guaguas. ¿Qué es lo que te digo? Son personas que solo ven el abismo y no logran ver lo celestial en una persona. Solo ven lo de abajo, solo ven lo amargo, solo ven la rebelión, no logran ver la obra de Cristo. Tienen acceso solo al abismo. Mete tu mano acá en el pecho y sácala y está leprosa. Y mira lo que pasa luego en Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, otra vez, contra la autoridad, contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
se cansaron con el maná. Es como cuando los hijos, ay mamá, hiciste otra vez pastel de verdura. Me tengo que enfermar del estómago para que me hagan pollito asado. No hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. No murió poco. La murmuración es un poder que te hace morir. No muere contra el que tú murmuraste, te mueres tú. Ese es el problema de la murmuración. Y aquí, cuando dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué pasa, hermanos queridos? Ese es un najash ardiente. La murmuración en el lugar santo es algo muy delicado. No se permite. Tenemos que tener cuidado y aprender a solucionar nuestras diferencias de una manera correcta, con la persona correcta, de la forma correcta, con las palabras adecuadas, poniéndose uno mismo en el lugar del otro. Porque tú dices, me quiero sacar esta espina que tengo contra ti, Juan Pablo, y cuando te sacas la espina dejas al pobre hermano botado y tú te quedaste bien. Amargura, rebelión. Ojo, que está percibiendo, claro que sí. Si tiene la vara, se le abrió el mundo espiritual. Ah, no, lo que pasa es que en esta iglesia tienen que hablar de otra cosa porque eso no está bien y qué sé yo. No logras ver el panorama completo y crees que solo lo que tú estás viendo es. Y eso nos pasa. ¿Cuál fue la solución del Señor? Dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Esto es tremendo. Por eso es que tenemos que ver que cuando uno entra en esa frecuencia, queda girando ahí. Tienes que sujetar la primera parte, la primera señal. La segunda, metes tu mano. Estás en esa frecuencia de la murmuración. Pero cuando ves a esa serpiente que se pone en lo alto, esa serpiente ya no se llama Nahash. Se llama Saraf. Y lo único que bastaba, los que no se murieron, era que miraran a esa serpiente ardiente que era la figura de Cristo y automáticamente eran sanados. En el instante se sanaban porque esa es la figura de Cristo y eso es a lo que nosotros tenemos que llegar, traspasar las etapas desde Nahash hasta Saraf, salir de esas partes, de esos estadios de amargura, de rebelión. Y Moisés tenía que ver esto porque luego cuando él tenía que ir a Egipto se iba a confrontar con Jambres, y Jambres es la amargura y la rebelión, que cuando uno no trata la amargura y la rebelión la traspasa a la siguiente generación porque hay un tiempo para tratarla. La instrucción de Dios, miren a esa serpiente ardiente. Y entonces eran transformados. ¿Y por qué era una serpiente de bronce? Porque tenía que sacar la corrupción de adentro. Veamos lo amargo que somos. ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo hablamos? Ahora, ciertamente en el pueblo había rebelión. Y el Señor quiere que lleguemos a esos Saraf porque Hebreos 1:7 dice que Él hace a sus ministros llamas de fuego. No como llamas, llamas de fuego.
Y este es el verso que nosotros utilizamos para que la gente conozca al Señor, pero es un verso para la gente que está en el lugar santo, que ya lo conoce. Así como Moisés levantó el Saraf en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés levantó la serpiente, así como Moisés levantó el Saraf en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo mire no se destruya. Porque murió mucho pueblo. Para que todo aquel que en Él crea no se destruya, sino que acceda a la vida. Todo el que murmura termina siendo sacado fuera. Y esto no solamente usted lo tiene que aplicar a la congregación, aplíquelo a su casa, aplíquelo a su trabajo, aplíquelo a su ambiente donde usted está. Si usted murmura, usted va a ser sacado de ese trabajo, lo van a despedir. Si usted comienza a murmurar de sus padres, usted se va a ver afectado. Porque hemos adoptado en algunos casos la costumbre de culpar a nuestros padres por nuestras malas decisiones. No es culpa de la iniquidad de mi mamá, de mi papá. ¿O no? Así como Moisés levantó el Saraf en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en medio de nosotros para que no estemos muriendo por murmuradores. Deja de juzgar. Lo más divertido es que a veces los que juzgan son los que no trabajan. Y el que está dentro trabajando hace lo que puede con la ayuda del Señor, y el Señor respalda al que lo ama, al que lo busca, al que está en humillación, así no parezca nada, hermano. Eso es una actitud, hermanos, tan fea, porque es como que tiene apariencia de piedad. Es como que el comentario es bueno, viste que la mano sale blanca como la nieve. Es como que estamos haciendo una cosa buena, pero la verdad no es esa. Porque esto habla de que estamos denotando algo y nosotros por dentro estamos peor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, si yo estuviera ahí lo haría mejor. Y si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no seríamos sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero dais testimonios contra vosotros mismos de que sois de aquellos que mataron a los profetas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpiente, office, serpiente como seducción, como artera que va adelante, maliciosa, específicamente como Satanás la serpiente. ¿Por qué, hermano? Porque cuando estamos en esta etapa, justamente, el Señor nos va a usar. Vamos a tener un área de autoridad, un área en la que nos desarrollemos, pero tenemos que tener cuidado con esa área fea de amargura, de rebelión, y te digo la otra parte, de orgullo. De creer que nosotros sabemos y el otro no sabe. Ni siquiera es yo trabajo con el otro y me pongo como su compañero, ¿no? Para que vayamos juntos. No, yo o tú, los dos no. No cabemos acá dos pastores Fernando, o tú o yo. O yo toco la guitarra o la tocas tú, pero los dos no. Yo no puedo estar ahí. Porque tú,
amargura, mano leprosa. Porque tú no escucháis bien la voz del Señor. Yo sí la escucho. Te ponía a cantar desde el principio, siempre estuvo así y teníamos que cantar una canción lenta. Es broma, es broma. ¿Te fijas que no aprendes a sujetarte? ¿Que no te das cuenta que el Señor no se mueve a la manera de uno? Y todo comentario feo que uno hace deja una semilla en otro. Aunque el otro sepa que no es verdad, deja una semilla de duda. Nadie queda inmune después de un juicio. Tenemos que aprender a cerrar la boca, porque eso nos trae muerte a nosotros, no al otro. Y esto es tan tremendo, hermanos, cuando tenemos la amargura metida adentro, digo yo, bien internalizada. Solamente el Señor puede librarnos de eso. Por eso cuando el apóstol Pedro se encuentra con Simón el mago, ¿se acuerdan? Entre comillas se convirtió, andaba con Esteban para todos lados, y resulta que viene este proceso y él llega y se encuentra en Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos, esto es Simón el mago, de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. El brillo, que me nombren a mí, que yo pase adelante, que todos me vean. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿En qué asunto? En los asuntos del Espíritu Santo. Porque nosotros podemos hacer todo lo que queramos, el grito más grande, y ahí en el grito más grande yo gano, así no me hagan competencia. Pero podemos hacer toda la manifestación más grande, pero con el Espíritu Santo, El Espíritu Santo conoce a los que le conocen. Aunque nos aprendamos las cosas de memoria y las hagamos de la mejor forma posible, no. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete y ruega a Dios si quizá te sea perdonado. Mira el pensamiento de tu corazón. No está diciendo arrepiéntete para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. No dice lo que le dice, arrepiéntete para ver si quizás, un condicionante, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos saque la amargura que tenemos adentro de las cosas que pasaron allá. Porque si no, somos personas que no estamos aptas para ministrar a otros, aunque veamos, aunque recibamos, aunque entendamos. La amargura es terrible. Pone otra vez tu mano en tu seno. ¿Qué cosa es el seno? Ese es el lugar cerrado. Y también significa comportamiento. Pone tu mano acá en tu corazón, porque aquí está la amargura y eso tiene en ti una forma de actuar y de pensar que no está bien. Pónela otra vez en tu seno. ¿Para qué? Para que sea sanada. Y sea sanada y vuelva otra vez a ser como la otra carne. Y seas libre de esta lepra. Esta lepra es el azote, es un flujo de sangre. ¿Cómo se sana esto? ¿Te acuerdas de la mujer del manto? Ese era un azote. Si tan solo toco su manto, yo sé que puedo ser sanada. Porque acuérdate que esto se utiliza por la incredulidad. Esto es lo que vamos a tocar la otra semana. La idolatría puede estar, sí, porque no tocas, los sentidos están hechizados. No logras percibir la presencia del Señor. Y Él va y siente que la mujer le tocó y que salió virtud. Y la mujer se sanó. Tomás, amargura,
Ah, ustedes decían que estaba allá. Yo no estuve, que yo no sé si creo, po. Yo no estaba. Yo si lo veo, lo creo. Amargo porque él no estaba ahí. Aparece Jesús. Ven, pone tu mano acá. Suelta los sentidos hechizados. Sentidos hechizados que no perciben la presencia del Señor. Todo el mundo la percibe, tú no la percibes. Hechizado por la serpiente. Todo el mundo está con las bocas y los labios alabando al Señor y tú no lo puedes abrir. Sentidos seducidos, bocas mudas. La marca del Señor no se pone sobre todos, no se pone sobre los que oran, se pone sobre los que gimen en el altar. Es que había más gente en el altar, sí, había más gente, pero la otra gente no estaba en esa posición. ¿Por qué? Porque los sentidos se corrompen. Dos principios que tenemos que ver y que tenemos que cumplir. Toma la vara. Vas a percibir el mundo espiritual. El Señor te empieza a hablar. Sujeta lo que tú tienes. Porque el Señor quiere que nosotros seamos esas llamas de fuego. Lleguemos a esa posición. Y te digo, ¿te acuerdas lo que pasó con Zacarías? Zacarías estaba en Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su casa, de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, era, digámoslo hoy día, un pastor. Y ahí se le apareció un ángel. Y el ángel le da el mensaje. Le dice, tu señora va a concebir, va a ser apartado, va a ser nazareo desde su nacimiento, y le da una serie de cosas. Y Zacarías le dice, ¿en qué voy a conocer que esto realmente va a pasar? Mira lo que es tremendo. Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Tú crees que no sabía la historia de Abraham y de Sara? ¿Crees que no sabía el milagro de Raquel? ¿En qué conoceré esto si mi mujer es de edad avanzada? También tenemos a Sansón. El ángel le dijo, aquí yo no juego. Yo soy Gabriel. No vine a decirte mentiras, yo soy Gabriel. Yo estoy delante de Dios. Él me mandó a hablarte. Y esto es una buena noticia. Por eso te quedas mudo. En el fondo sacó la condición que él tenía adentro. Y esto es delicado porque nosotros podemos estar haciendo cualquier tarea delante del Señor. Pone lo que quieras. Maestro de niños, discipulador de jóvenes, ADN, ujier, adoración, reproducción, cámara, audio. Y no entender la presencia del Señor. Y con nuestra actitud traer muerte a nosotros. Quedarás mudo, le dice. ¿Supo algo más acerca de Zacarías usted? Yo no. Desapareció. Pero no fue que desapareció porque se murió, sino porque no fue más relevante. No tenía entendimiento de la presencia del Señor. Y termino con esto. Cuando ocurre el encuentro con Faraón, Éxodo 5:2, va Moisés, va para allá y le dice, primero va a conversarle todo lo que el Señor le dijo, y le dice, Faraón le responde, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco voy a dejar ir a Israel. ¿Cómo eso? ¿Acaso no sabía que José había librado a Egipto de la muerte? ¿No lo sabía? Altivez. En esa esfera se mueve la altivez. Yo no lo conozco, yo no sé. Y le puso doble trabajo a los demás. Y aquí es que también no nos gustan las cosas, ¿verdad? No nos gusta que otros nos digan lo que a nosotros no nos gusta oír.
Ah, ya le estoy avisando nomás que me voy para tal lado, si igual como usted es la discipuladora, para que sepa. Orgullo. Y el Señor va y le dice a Abraham, porque Abraham le dijo: yo te he puesto por Elohim, por mi representante. Y después que pone opresión al pueblo, el doble de opresión, viene luego Moisés y Aarón. Y fíjate que esto es lo que yo te quería decir delante. Delante te quería decir de que cuando Faraón no los toma en cuenta, Aarón no toma la vara y la bota. No se valida. No hace nada que lo valide a él. Se va. La segunda vez, cuando va donde Faraón, el Señor le dice que haga eso. Vinieron Moisés y Aarón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón la vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Recién ahí. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y este es el peor escenario, hermanos, porque el pueblo estaba enojadísimo con Moisés. Si usted vio la serie, me imagino que en la serie debe haber salido. ¿La vieron? ¿Vieron la serie de Moisés? Ahora nadie la vio. Ya puro escuchan prédicas Cristo plenitud de vida. No, sí. Las cosas como son. ¿Cuántos miraron esa serie? ¿Viste? Mi suegra la veía. A todo esto quiero decirle solo esta cosa. Que vamos, Erika, ¿cómo vamos? Estamos preparando todas las predicaciones de Pastora Pamela, ya se están subiendo. Mañana ya se empiezan a subir. Todas las predicaciones de Pastora Pamela van a estar en el canal de YouTube. Todas. Así que vamos a tener acceso a esas predicaciones. Me salí y vuelvo a lo último que te quiero decir. La serpiente, esa serpiente de los hechiceros es Tanín. Y Tanín significa monstruo marino o terrestre. Es un monstruo marino, una culebra, un dragón. ¿Qué quiere decir esto? Que ese mover tiene, ese acceso. Por eso es que Timoteo dice que después no irán más adelante. Por eso dice que Janes y Jambres quedan atrás, se opusieron a Moisés, pero luego no van a poder acceder. Dice, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. ¿Por qué? Porque se quedaron pegados en la estación profética, en ese lugar. En el lugar del poder, en el lugar del brillo, en el lugar de percibir las cosas, pero no transicionaron a ser una llama de fuego, a ser ese saraf que significa que yo no brillo, sino que brilla el Señor. Ese saraf donde no solamente percibes lo del abismo, sino lo celestial. Ese saraf donde el orgullo de nosotros se dobla y vivimos humillados. Y aquí dice, pero ellos, dice, su insensatez será manifiesta a todos y no irán más adelante. ¿Qué pasa luego? Porque luego, hermanos queridos, si no transicionan, si no avanzan, no solamente es que le pase lo que pasa a Juan el Bautista, sino que incluso pueden apostatar de la fe. ¿Por qué te digo que si uno no trata estas dos señales y las tiene completas, vas a tener un problema con tus generaciones? Porque los magos y hechiceros de Egipto hicieron las mismas señales hasta la plaga de las ranas. Pero luego, cuando viene la plaga de los piojos, no pueden hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Dice, no podemos hacerlo porque esto es dedo de Dios. Todo eso, esa agua se convierte en sangre, se traspasa. Se traspasa a la siguiente generación. Entonces, iglesia preciosa, no sé si tienes alguna pregunta o alguna duda. Porque llega... ¿Tú quieres? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que aquí hay una funcionalidad en tres atmósferas. El poder o una manifestación de poder se genera en tres atmósferas. Todos la conocemos, hemos hablado mucho de esto.
el abismo, la tierra y los cielos, ¿cierto? Esta hechicería, esta forma de hechicería que opera en el lugar santo, sí, se tiene que limpiar. Por eso somos santificados en ese lugar, porque se tiene que limpiar. Y es por eso que, como decía Pastora Anita, el Señor establece dos señales que son para uno, para el que recibió el llamado, para el que accesó. Lo primero es, como decía, la imagen del Nahash. Tú te transformas, viene una transformación del Señor, dejas de ser un terrenal y empieza a manifestarse el celestial en uno. Nahash es eso, percibe lo del Espíritu. Pero si no se generan esas dos señales, tú te puedes quedar en una estación de hechicería. Por lo que decía Pastora Anita, primero, porque estás frente a una manifestación de poder. El poder reside en medio de la humildad. Es por eso que suelta la vara, y es cuando vas a accionar en el nombre del Señor, se va a manifestar poder. Usó una palabra que es muy linda, que es revolotear, agitarse. Dime, cuando viene la presencia de Dios en tu vida y cuando tú estás en un procedimiento de Dios, tú cambias, tu rueda empieza a girar de otra manera. Tú empiezas a agitarte, empiezas a hablar en lengua, empiezas a administrar lo eterno, lo celestial. Eso está pasando con Moisés ahí. Entonces le dices a la otra parte es, y Moisés está... Porque cuando aprendemos a administrar esto al principio, ¿sí o no? ¿Le ha pasado eso? ¿Hasta qué? Cuando te quedas en ese punto, por eso viene la otra parte, tómala de la cola, aprende a administrarlo. Pues una pequeña cosa. ¿Cuánto nos pasa? Que nos quedamos, pongan alguna palabra del Señor, porque vino esa manifestación. Y no habló nada. ¿Pudo administrarlo? No pudo administrarlo. Se quedó en soltarla. El Nahash, se soltó el poder, se manifestó el poder. Pero el administrarlo es otra cosa. El administrarlo tiene que ver también con principios de autoridad en nosotros. Y lo otro, entender la segunda parte de la señal, nuestro lugar encerrado. Wow. Entender el lugar encerrado de uno, hermano, tiene que ver con tu corazón y tu mente. Pastor Anita hablaba de comportamientos. ¿Cuántos de nosotros nos pasa que ni siquiera nos damos cuenta cómo somos? El lugar encerrado, no lo podemos ver. Por eso la señal es: mete tu mano en tu seno, mete tu mano, que la obra, en lenguaje simple, te voy a mostrar la obra que genera el lugar encerrado en tu mente y en tu corazón. Eso está diciendo. Te voy a enseñar lo que está encerrado dentro de ti, que se tiene. Y ahí entra en este proceso de angustia, de amargura y rebelión. Porque Jambres es eso, son dos entidades que funcionan y que tienen accesos. Tenemos que pasar y entender cómo opera el Señor en este ambiente que es el lugar santo. Y la pregunta, Anita, porque este Tanim es un monstruo marino. Estas personas, Janes y Jambres, tienen una conformación espiritual que solamente les permite tener visión y autoridad sobre los lugares bajos, porque su poder es un poder engañoso. Por lo que hablábamos la semana pasada, el monito, por favor, mi hijita linda, porque en esas personas empieza a dejar de operar el misterio de la piedad y empieza a operar un misterio que no es de Dios. Se llama misterio de la iniquidad. Se tuercen. Por eso que el Señor nos tiene que llevar en este tiempo, más que nunca, cuando entramos en esta atmósfera, a andar en humildad, primero delante del Señor y luego delante de los hombres.
Solamente decir lo mismo que dijo el pastor, que como sintetizando, pensando en 3 atmósferas de gobierno: abismo, tierra y cielo. Y ese solamente llega hasta el abismo. Esa cita la puedes encontrar en Éxodo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, otro lugar de gobierno, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo piojos tanto en hombres como en bestias. Entonces los hechiceros dijeron: dedo de Dios es este. Ahí está donde reconocen: para allá no podemos ir. ¿Hay alguna otra pregunta? César. Gracias. A mí lo que me llama la atención de Zacarías, que el ángel Gabriel se le aparece porque él pidió al Señor, y el ángel se le aparece porque tu oración fue oída. Entonces viene la respuesta del Señor y lo empieza a juzgar, o sea, a cuestionar cómo justamente. Eso es lo que me llama la atención de ahí. Uno pide, Súper. recibe, ¿y cómo se va a hacer? Entonces, ¿para qué pide? Y es como eso de que uno podría decir: no, la idolatría no la tengo, pero la verdad es que sí la tenemos. Ojos que no ven, oídos que no oyen, manos que no tocan, boca que no habla. Y Israel tuvo la idolatría a los 40 años. Vienen saliendo. ¿Y qué pasa cuando vienen saliendo? El becerro de oro. Esta misma Saraf la escondieron. La escondieron y la adoraron después. O sea, metidos ahí, extraviados, los sentidos hechizados. ¿Hay alguna otra pregunta? No, está todo clarito. Estamos claritos dónde estamos andando, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Ah? Salir de la amargura cuando se reconoce evidentemente que es algo que uno trata de avanzar y es algo que ha venido como en la sangre más allá, y es algo que trasciende por más que hemos insistido en ello. Hermano, esta pregunta que hace la hermana es súper importante, hermano. Porque cuando uno mira la primera obra que copian los hechiceros de Egipto es convertir el agua en... ¿Se acuerda que una vez nosotros dijimos acá que nosotros tenemos que adentrarnos en el diseño del Señor para que nuestras aguas sean sanadas? ¿Por qué? Porque hay un tiempo. ¿Se acuerda que hemos hablado de tiempos en esto? Hay un tiempo para hacer esto. Cuando hablamos de sanar las aguas, esto es porque los hechiceros de Egipto, o la obra de maldad, cuando esto no se sana, el hechicero convierte esa agua en tu vida, o el hechizo de Satanás convierte esa agua en tu vida en sangre. Y tú la vas a ver proyectada en la siguiente generación, en el ADN. Entonces, la pregunta que hizo la hermana es: ¿cómo nos sanamos de la amargura? ¿Por qué? Porque la amargura es una hiel. ¿Sabe por qué es tan potente la amargura? Porque es una piedra, al igual que la seducción. ¿Cómo? Lo vamos a ver la próxima semana. Es tan potente y pesado estas dos áreas porque son piedras. Cuando leemos, Mateo dice que el sembrador salió a sembrar, ¿cierto? La palabra cayó entre piedras, pedregales. Tiene esa contextura. Y al ser piedras, es por eso que cuando tú ves la imagen que caracteriza la obra de Satanás, son 10 piedras. La obra, o como Dios describe a Satanás, cuando dice caminaba, ¿cierto?, entre las piedras de fuego, y empieza a mencionar su característica y ocupa 10
piedras que describen su resplandor. Sin embargo, el querub del Señor, que es Cristo mismo en su cuerpo, su manifestación alrededor del diseño son 12 piedras. Porque esas 2 piedras representan la amargura, rebelión, que es una cosa, y por otro lado la seducción. ¿Qué debemos hacer? Si nosotros empezamos a entender, porque uno puede visualizar su amargura, ya ganaste, porque esta situación, quien la viene a curar es el Espíritu Santo. Él viene a revelar la raíz que está dentro de nosotros, hermanos. Este es un proceso de revelación. Es por eso que en el lugar santo, lo primero, ¿cierto? O en esta atmósfera, ¿cierto? Lo primero que vemos en el Antiguo Testamento que pasa con Moisés, le dice: quita tu calzado, entra en conciencia que yo voy a tratar contigo, voy a poner mi evangelio. Cuando viene esta palabra a nosotros, empieza a generar una palabra que se llama revelación. Dios no se revela a gente erguida. Dios se revela a gente arrodillada. Por eso el lugar santo es un tiempo donde empieza a manifestarse la adoración. Entonces tenemos que tener claro eso. Ya si el Señor te lo mostró, ya hay un gran paso. ¿Qué viene? Uno dice: pero te tienen que ministrarte. Sí, hermano. Pero eso, perdóneme, pero eso es así una partecita. Porque la amargura no solamente genera un problema en tu espíritu, porque se centra en tu corazón. La amargura genera comportamientos. Es por eso que aquí la Escritura dice, y una forma de hablar, y una forma, muy bien, y una forma de hablar. Y eso está, ¿por qué? Porque en el fondo se cumple la palabra que dice: creí, por lo tanto hablé. Lo que está dentro se confiesa, lo vas a confesar. Si hay amargura, va a salir. El punto es que ahí es donde se empieza a ejecutar esa obra gloriosa. Ahora, lo importante, hermanos, es que en este proceso el Señor viene a manifestar la obra de su Hijo. Por eso Pastor Anita decía que lo que le pasó a Simón el mago, yo le pregunto: Simón el mago, ¿se adentró en el diseño? Sí. Sí. Sí estaba en el diseño. ¿Se bautizó en agua? Sí. Tuvo que venir. ¿Andaba con Felipe? Sí. Andaba, se adentró, andaba en esta posición, en esta atmósfera, andaba. La Escritura dice: andaba adherido a Felipe. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de hechicería o este tipo de poderes están adheridos al poder profético. ¿Se entiende? Y que por eso la pastora habla de la estación. Porque tiene que despegarse y tiene que venir el poder apostólico para discernir lo que opera, el poder que opera en la persona. Entonces, la amargura no es algo fácil de sacar, pero el glorioso nombre de Cristo y la obra del Espíritu Santo lo hace. Entonces, en la medida que empezamos a entender que tenemos eso, primero, un corazón delante del Señor. Segundo, el Señor va a empezar a revelarlo. Y tercero, el Señor va a poner a las personas, ¿cierto?, que también van a poder colaborar con la obra que Dios está haciendo. Porque hay algo que no podemos dejar de vista. No podemos perder de vista en nuestro corazón. El que primero ejecuta la obra en nosotros es el Señor. Ese es el primero. Las personas son colaboradores de Dios en esa obra. Y en medio de la obra de la profecía nos va a llevar y nos va a alumbrar y nos va a decir: mira, pasa esto, te pasó esto otro, qué sé yo, que te pasó aquí, que pasó acá, que tu mamá, que aquí, qué sé yo, qué sé yo. Pero esos son gajes. Lo demás es que eres establecido en la verdad. La amargura se viene a sacar cuando eres establecido en la verdad de Dios. Porque podemos terminarnos apoyándonos, ¿cierto? Es decir: pero es que mi mamá, ¿quién pecó? Mi mamá. Y nos quedamos en esa estación. Y eso pasa.
hasta que la verdad llena el lugar donde alojaba la amargura. Y eso es una cosa maravillosa. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, porque empiezas a tener comunión con el Espíritu de Dios, porque en esa parte del inconsciente una persona no se puede meter, se llega hasta un punto, pero cuando tienes una experiencia con el Espíritu de Dios, perdonas lo imperdonable. Y esa persona que te dañó, tú terminas, es una cosa extraña, terminas teniendo misericordia. Y el Señor empieza a drenar eso. Entonces, la clave es esa intimidad con el Señor y buscar. Y por eso es que Él va produciendo el resto. Última pregunta, si es que alguien la tiene. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia preciosa? Pedirle al Señor que opere en nosotros y nos atraiga a su nombre, que nos mantenga sujetos a su voluntad, que en la prueba o la situación difícil no veamos el problema, sino que veamos al Saraf, para que la boca no se llene de amargura, porque la prueba no te cambia si no cambias la mirada. Si en la prueba tienes una mirada abismal, no va a pasar nada. Pero si en la prueba uno pone la mirada en el Señor, las cosas cambian y son distintas.